de todos ellos, de los 17, solamente 3 respondieron que afirmativamente estaban siendo acompañados por alguien. Es decir, el resto de los 14 no tenían ni idea de lo que era que alguien les estuviera guiando, que alguien les estuviera acompañando. Y lo más es que resulta de que todos ellos se encuentran en esta etapa de 0 de los primeros 5 años de su ministerio. Los primeros 5 años de su ministerio. Y pienso que, como decía, más que una pasión, yo pensaba, bueno, ¿qué pasaría si marcáramos un hito, una diferencia en acompañar intencionalmente a esos que están iniciando el ministerio? ¿Cómo están ustedes ahora? ¿Cierto? Algunos de ustedes están enfocados en la misión de abrir grupos, algunos tienen grupos, algunos tienen misiones, ¿cierto? Tienen vísperas de servir. Y qué difícil a veces son los primeros años porque son años de cambio, son años de toma de decisiones, son años de moldeamiento de carácter, son años en que necesitamos realmente tener a alguien allí que nos esté guiando, no alguien que nos diga qué hacer, simplemente es esa persona, ¿cierto? Que como hizo Bernabé con Pablo. Entonces, una persona que constantemente nos esté motivando, ¿cierto? Porque son diversas situaciones que los plantadores, que los líderes se enfrentan, desde que a algunos les apoya la familia para la plantación de una iglesia, algunos no les apoyan, por ejemplo, y son diversas situaciones que se enfrentan. Entonces, como yo no sé cuántos de ustedes cuando recibieron el llamado del Señor, yo nunca voy a olvidar eso, nunca voy a olvidar que cuando decidimos mi esposo y yo dedicarnos al ministerio a tiempo completo, o sea, es una anécdota que casi siempre comparto porque es súper chistoso que nosotros vamos todos emocionados a la oficina de nuestro pastor, ¿verdad? De que en aquel entonces, o bueno, ocupaba un alto cargo dentro de la organización en la cual servimos y entonces nosotros fuimos súper emocionados, imagínense 2 ingenieros de petróleo dejando su carrera y cuando llegamos dijimos, bueno, nos sentamos, queremos una reunión con usted, estamos determinados en servir al Señor a tiempo completo, ya no vamos a trabajar en la industria petrolera, vamos a servir al Señor con nuestros dones, con lo que somos y bueno, yo me acuerdo que nosotros estaba justo un escritorio que nos separaba, él estaba sentado en su silla y se paró, dio la vuelta al escritorio y justamente me puso la mano en el hombro a mí y se dirigió a mi esposo y le dice, ustedes no tienen ni idea de la locura que están cometiendo. Y nosotros como que, ¿cómo? ¿Cómo es esto? O sea, ¿cómo es esto de que estamos compartiendo que queremos servir al Señor a tiempo completo? Y fue la primera barrera que conseguimos. Y luego nos siguió hablando ustedes en ese momento, bueno, si van a decidir servir al Señor, se los aviso de una vez. Se van a encontrar con 3 grandes quebrantamientos. El primer quebrantamiento es de tipo familiar. La gente no les va a creer, la familia les va a dar la espalda, les van a decir que están locos, que cómo van a dejar la carrera y todo lo demás. El segundo quebrantamiento, decía, es el quebrantamiento económico. Bueno, ahora ustedes están acostumbrados a un nivel de vida, ¿verdad? Porque la industria petrolera, uno como quiera, se percibe bien y ahora no va a haber ese chequecito que va a caer del cielo y te diga, por cuanto has dejado todo para servirme a mí, aquí está, toma tu cheque. No, van a tener que empezar de cero en muchas cosas y a depender de Dios. Tienen que aprender a depender de Dios. Y el tercer quebrantamiento es el quebrantamiento ministerial. No crean que por toda la motivación que tienen van a llover las almas y las personas van a venir allí, sino que al contrario, van a tener que llorar, van a tener que arrodillarse y orar por la gente y de estar detrás de la gente, porque ese es el ministerio.
Y si sobreviven a esos quebrantamientos, entonces el Señor los ha llamado. Yo decía, bueno, yo no sé, a veces uno dice, bueno, Señor, gracias por mentores de ese tipo, o no, ¿verdad? O no, ¿para qué tener un mentor si me van a estar diciendo esas cosas? Pero al fin y al cabo, ¿verdad? No toda la experiencia fue mala, también aprendimos muchas cosas de este mentor. Y creo que Dios provee personas para cada etapa de nuestro llamado. Para cada etapa de nuestro ministerio, Dios provee personas claves que nos van a estar guiando. Y de eso vamos a hablar esta noche, ¿cierto? Esta noche vamos a conversar un poco acerca del mentoreo y acerca de la importancia que tiene para nosotros ubicar, tener un mentor. En este sentido, a ver, yo quiero que ustedes vean esta imagen. ¿Qué les inspira esta imagen que está acá? Pueden desmutear sus micrófonos y conversar. Es una persona que está ayudando a otra a crecer, a mantenerla viva, porque estoy viendo que está regándolo con agüita y esa plantita está creciendo. ¿Le interesa la salud de esa plantita? Muy bien, está regando. Ok, ¿qué más? A ver, pueden escribir al chat también, justo tengo el chat abierto. Está cuidando a su discípulo. Muy bien. Por acá dice en el chat, está regando para producir. El líder está cultivando a un miembro de su equipo para que florezca. Así es. Ajá. Han dicho algunas palabras vitales, ¿verdad? De alguien que está regando para cuidarle, para que tenga vida. Algunos han dicho también, regándolo, le está alimentando, ¿cierto? Cuidado pastoral, bueno, para producir. ¿Y qué sentido tiene, verdad? Que sembremos una planta y no la cuidemos. Que sembremos una semilla y no la cuidemos. Porque, bueno, todo el mundo quiere ver florecer o percibir el fruto de lo que estamos sembrando. Yo no sé si tú te has puesto a pensar, ¿cierto? Aquí alguien dice, el líder está lleno del espíritu y le está compartiendo con el nuevo. Particularmente pienso que una planta que está constantemente siendo regada nunca va a morir. Nunca va a morir, al contrario, va a estar dando fruto constantemente. Y pienso que de alguna manera, no sé si usted ha pensado con detenimiento, cómo el Señor le está usando para ayudar o ser de apoyo o acompañar para hacer esta figura precisamente en la vida de otros. O puede ser que usted sea esta figura y que alguien esté haciendo esto con usted. Sea cual sea el caso, ambos casos son sumamente necesarios y son fructíferos. Son necesarios y fructíferos. Así que lo que vamos a buscar en esta sesión es que aprendamos a cómo acompañar intencional y eficazmente a esos nuevos líderes, discípulos que se están multiplicando, personas que usted está teniendo desde ya. Como decíamos, algunos de ustedes están dirigiendo grupos y bueno, son discípulos, pastores, ya tengo que hablar de mentoreo. Sí, porque el mentoreo es un proceso realmente que no puedo decir es la persona que decide cuando termina. Creo que hay un micrófono por allí que está medio abierto que me hace ruido. No sé si ustedes pueden, alguien lo puede ayudarme, pero cuando estamos conscientes
de que mi papel desde el principio es acompañar a esos nuevos discípulos. ¿Para qué? Para que completen su proceso de desarrollo. Así como usted se está desarrollando ahora, y Dios le ha provisto personas, le ha entregado personas bajo su cuidado, ¿cierto? Para que usted les pastoree, para que les cuiden, pastorear en el sentido de cuidar. A veces, bueno, yo particularmente no simplemente se trata de pastor como una posición o un nombramiento, sino también desde el sentido bíblico, lo que es cuando la acción, cuando cuidamos a otra persona. Si tú estás pastoreando personas, ok, cuidando, alimentándoles, proveyendo pasto, proveyendo comida fresca, ellos están en un proceso de desarrollo y tú eres la persona que les va a acompañar para que ellos vayan y hagan lo mismo. Siempre un proceso saludable equivale a un proceso de acompañamiento. A los plantadores de iglesia les hemos preguntado, lo bueno de trabajar con organizaciones es que siempre tienen una base de datos que tienen plantadores, tienen nombres, tienen direcciones. Y si usted se da cuenta en sus reportes, siempre preguntamos, ¿tuvo usted alguna sesión de mentoreo este mes o este tiempo? O si tienen alguna petición de oración. En una oportunidad nos pusimos a revisar cuáles eran las mayores necesidades de los plantadores de iglesia en el campo y nos dimos cuenta que no eran ni siquiera necesidades financieras, a veces ni las de tipo familiar. La mayor necesidad que ellos tenían era para enfrentar la soledad ministerial que tenían, porque muchos simplemente es como que, bueno, ya decidiste servir al Señor, como me hicieron a mí, ¿verdad? Vaya, que Dios la bendiga. Y que Dios le apoye y que Dios le dé fuerzas para esto. Pero decíamos, ok, ni una llamada, ni un proceso de seguimiento, y por eso es que las nuevas misiones son abortadas, porque no hay un proceso de seguimiento. Así que queremos evitar esto a toda costa y que usted más bien comprenda de que debe acompañar intencional y eficazmente a esos nuevos que vienen. Al mismo tiempo, usted necesita a alguien que le mentoree, a alguien que le acompañe. Y ya vamos a ver cómo es esto. La idea es que, así como existen estos grupos de iglesias, de misiones, estos nuevos grupos, usted debe tener un grupo al cual asistir, ¿cierto? Para tener su proceso de mentoreo con su líder, con su pastor. Y yo quiero hacer algunas preguntas. ¿Por qué crees que es importante establecer una relación de mentoreo con tus discípulos? De repente yo estoy hablando mucho de mentoreo y no lo he definido, ya lo voy a definir. Pero para algunas personas también, se presenta como un desafío el mentoreo y por eso pregunto, ¿quiénes de los que están acá dicen, bueno, para mí es es un desafío poder mentorear a otros? Hay una tercera pregunta porque hay que ver qué hay en nuestro corazón. La cuestión de todo esto es que no puedo dar de lo que no tengo y no puedo guiar a otros, ¿cierto? En áreas de las que yo no he sido completamente sanada o no he sido completamente restaurada o que es completamente extraño para mí. Y eso es lo que llamamos esos conflictos no resueltos que de repente tenemos como persona que nos impiden llevar a cabo una relación de mentoreo. ¿Ves? Entonces, son preguntas que vale la pena auto preguntarse, vale la redundancia, para saber cómo estamos en este tema, cómo estamos en este aspecto. A ver, no sé si hay algún valiente que quiera responder algunas de estas preguntas o por qué cree que es importante establecer una relación de mentoría o en el chat también, ¿verdad? Quienes consideran que el tema del mentorear es un desafío, ¿ok?
No sé quién quiere. Bueno, Yolanda nos comparte en el chat para que se sienta acompañada del ministerio. Sí, es importante para que se sienta acompañado. Ok, ¿quién más quiere responder alguna de estas preguntas? Aquí Arturo Liébana, si me Adelante. permiten comentar. Bueno, yo creo que sí es muy importante esta práctica del mentoreo, porque para que nosotros podamos formar discípulos, tenemos que también darles a conocer la formación espiritual. Yo creo que es muy importante que ellos estén bien conscientes de su conversión, de esta transformación sobrenatural que Dios ha hecho en las vidas de las personas, ¿no? Y para ello, pues es necesario que ellos caminen con Dios. Yo en mi caso como pastor estoy llevando un tema referente al crecimiento espiritual en la iglesia y en una misión, como para que de esta manera el discipulado, que es sinónimo de disciplina, se pueda pues implementar, lo puedan ellos asimilar más conscientemente de lo que están haciendo. Como usted decía, no podemos dar lo que no tenemos. Entonces, enviar a personas que no están, o hermanos o hermanas que no están completamente convencidos de su conversión por Dios, y que únicamente los enviamos, yo creo que a veces sí es un alto riesgo. Entonces tenemos que considerar que tenemos que caminar juntos con ellos, y para eso pues sí es importante que podamos descubrir qué áreas de su vida necesitan ser cambiadas, qué áreas de su vida necesitan estar entregadas por Dios, para que Dios empiece a hacer esos cambios, ¿no?, en su vida, y pues así, ya fortaleciendo su fe, puedan entonces empezar a, a ser reproducibles, ¿no?, con otras personas. Gracias. Gracias, muchas gracias por compartirnos su experiencia. Y es ciertísimo. El tema es que de alguna manera hemos supuesto en las últimas décadas de que el llamado ha sido suficiente. O sea, yo parto de esa premisa. El llamado, ¿verdad?, que el Señor nos ha hecho es irrevocable. Pero para eso Dios provee personas que nos guíen. Para eso Dios equipa personas que nos orienten. Y lo digo con toda la experticia, porque creo que lo que me motiva a estar trabajando en un proyecto de mentoreo con pastores de América Latina es precisamente porque estoy cansada, hermanos, de ver personas que sencillamente abortan la misión. Abortan la misión. Están cansados, están quemados, están agotados, y bueno, yo en esta sesión soy bien cruda, yo espero motivarles muchísimo, pero al mismo tiempo abrirles los ojos a la realidad de que no es el ministerio porque sea el ministerio, no, sino que debemos desarrollar habilidades de todo tipo. Nuestro trato es con personas muchas veces heridas, personas que tienen una vida, que necesitan pasar por un proceso de transformación, personas que necesitan cambiar realmente espiritualmente su ser, comenzando por rendir su vida al Señor. Y eso es agotador porque uno lleva todo eso, ¿verdad? Por el mismo llamado que uno tiene de guiar a otros, uno está allí pendiente y todo lo demás, y debe desarrollar habilidades, como por ejemplo el ser relacionales, desarrollar lo que es la inteligencia emocional, tener las palabras adecuadas y correctas, el no tener la tentación de repente tomar decisiones por ellos. No, al contrario, es fomentar para que ellos aprendan a tomar decisiones por sí mismos. Entonces es un trabajo que requiere, y con el transcurso de los años he visto eso, como los ministerios pues simplemente por cuestiones que no desarrollaron en su carácter o en el ser, pues todo se cae. Todo se cae o todo se aborta, la misión se aborta, y es impresionante. Y cuando tú les preguntas, cuando hablas con ellos, lo primero que te dicen es: descuida mi relación con Dios,
había dejado de conversar con mi esposa con respecto a temas, ¿verdad? Descuidé mi familia. Entonces son aspectos del ser. Son aspectos del ser que son necesarios abordar. Y qué bueno que ustedes puedan desarrollar la conciencia, ¿verdad? Que aquellos que estamos levantando tienen que levantarse con este nuevo pensamiento. Algunos de ustedes, bueno, ya me llenaron el chat, dice, bueno, lo mejor siempre es un desafío, ¿verdad? Tanto ser mentor como dejarse mentorear. Es cierto, ya que se necesita apertura para tener las pláticas difíciles, sabiendo que el resultado será ser fortalecidos y tener personas de contención para los momentos en crisis. Excelente, excelente. Yolanda dice sí, porque no se ha hecho antes y es nuevo, ¿verdad? En esta era. Abel dice, es muy importante el mentoreo porque clarificamos las dudas para guiar a nuestros discípulos. Bien, Juan Daniel dice, siempre es importante tener un verdadero apoyo y qué mejor que sea un pastor o pastora que ha recorrido con su experiencia el camino que vamos a tomar. Ya vamos a hablar de eso. Marisabel dice, con respecto a la pregunta número 1, es importante porque hay retroalimentación para ambos. Cuando hay una buena relación, poder actuar en las necesidades y descubrir cómo ayudar. Y MacDiel dice que una de las habilidades que cree que hay que desarrollar es escuchar más allá de las palabras dichas. Excelente. José dice, como pastores y plantadores, no lo sabemos todo y necesitamos a alguien que nos ayude y también en los momentos de crisis necesitamos un compañero de camino que nos dé ánimo. Y Marisabel dice, en cuanto a los conflictos es triste porque cuando quieres emprender un proyecto, las personas que deberían apoyar simplemente te quieren cortar las alas y hay de todo tipo, ¿cierto? Hay de todo tipo. Así que gracias por las intervenciones. Yolanda finalmente concluye que el poder ayudar, que tome decisiones a través del coaching. Bueno, coaching, mentoreo son términos distintos, ¿verdad? Pero van en la línea. Yo vi varias manitos levantadas, creo que vi la manito del hermano Darwin. También vi a Yadira, ¿cierto? No sé si todavía quieren intervenir. Mi hermana, ¿Cómo está? Adelante. mi hermana, buenas noches. Yo quiero comentar que realmente yo no sé si todos los distritos tienen a mentores reconocidos para apoyar a los pastores, porque yo cometí un error, por ejemplo, en mi ministerio durante 15 años. Me dediqué de lleno al servicio de la iglesia, sin ningún mentoreo, sin nada. Durante 15 años descuidé a mi familia. Después reaccioné y me di cuenta que primero es mi familia, pero ahora sí que me formé al golpe, como dicen los ancianitos, ¿no? No sé, pero yo digo que estamos falta de mentores y deberíamos tener una lista de mentores que digamos, bueno, podemos acudir a tal persona, pero no, yo no lo tengo, hermana, no sé si los demás tengan mentores o a quién recurrir. Excelente, pastor, excelente. Y es una reflexión, ¿verdad? Gracias por su sinceridad, gracias por compartirnos. Pero es así, y es una muy buena iniciativa, ¿cierto? Parte de esta iniciativa que estamos llevando es precisamente ayudar a las organizaciones como parte de nuestro servicio al reino a que se forme una estructura de mentoreo. Los pastores especialmente ahora puedan pasar por un proceso, no es como no una escuela, sino como un proceso de formación como mentores, y puedan entonces seguir acompañando a otros y así esos otros acompañen a otros. Porque es que no hemos sabido cómo iniciar, ese ha sido el punto de todo esto, sabemos que lo necesitamos, pero muchas organizaciones no saben por dónde empezamos, ¿cierto? Y tenemos pastores que tienen toda una vasta experiencia
en todo sentido que llevan ministerio, ¿cierto? Pero por alguna razón ahí están, tienen tanto que compartir, tanto que guiar a otros. Y como usted dice, de repente, parte de los antiguos paradigmas era, bueno, de enfocarme allí en mi trabajo ministerial, pero ahora un nuevo paradigma es que este trabajo debe hacerse de forma integral, porque si no, no vamos a poder. Pero sería una muy buena iniciativa que de esta sesión se levante una lista de pastores que estén dispuestos a mentorear. De repente usted dice, bueno, yo no tengo a nadie ahorita, pero usted puede comenzar, ¿cierto? A hacerlo. Hoy vamos a dar algunas pautas de cómo comenzar un proceso de mentoreo. Y yo estoy segura que este va a ser un tema que este apenas se le abre boca. Y nosotros Excelente, estamos dispuestos a acompañarlos en esto. excelente, hermana. Muy bien, entonces, a ver, Yadira, adelante, y Yolanda, y ya, y sigo, porque yo sé que todo esto va a provocar un sinnúmero de Sí, intervenciones. hermana, buenas noches. Buenas noches, pastora, buenas noches, hermanos. Yo quería comentar mi testimonio, podría decir. Yo tengo muy poco tiempo de pastora, tengo 5 años, hermana. Entonces yo inicié, y es cierto, como decía el pastor, muchas veces iniciamos sin un mentor, pero con la bendición, este año tengo un mentor ya. Tengo un mentor donde me ha ayudado, me ha acompañado, he caminado con él. Él me visita una vez a la semana, comemos juntos, su familia con mi familia, y ha sido de gran ayuda, en verdad, porque en el proceso de estar frente a una iglesia no es fácil, hermana, no es fácil. Más como mujeres, y a veces hay iglesias que no aceptan a la pastora como mujer, es la realidad. Entonces sufrimos muchas cosas como mujeres. Y este hermano, mi mentor, ha sido de gran bendición en mi vida. Es un gran amigo y hemos establecido una relación muy estrecha, una relación que en cualquier momento, cuando yo necesito platicar, cuando yo necesito acercarme a alguien, él está siempre dispuesto. Entonces, a mí me ha bendecido mucho su vida el hermano. Es un pastor de muchos años de experiencia. Y es lo que deseo yo, hermana, ahora. Yo quiero ayudar ahora. También yo quiero apoyar ahora. También ser mentora, porque eso es importante, porque el que andamos solo no es posible, hermano. Es No es cierto. posible siempre andar solos. Es necesario tener un mentor y que también nos... Amén. Creo que se le muteó el micrófono, hermana Yadira. Pero ahí logramos escuchar ya, o se salió, creo. Oh, creo que se le salió ahí. No, lo que pasa es que aquí estoy lloviendo mucho y no está Ya, muy se le bien. cayó justo la señal ahí, ya. Pero sí, es cierto, es totalmente cierto. Gracias, mi hermana. Muchas gracias por compartirlo. Yolanda. Gracias, hermana. Aquí en nuestra organización en 2021 nosotros estuvimos llevando varias sesiones denominadas Sendero en la Gracia, donde se nos hablaba acerca del camino, la verdad, la vida. Desde 2021, los que estuvimos entrando en estos cursos, se nos hablaba acerca de la importancia de tener un mentor. Afortunadamente, yo aprendí mucho de estas sesiones de Sendero en la Gracia, en donde se nos hablaba de que para que nosotros podamos tener un mentor, nosotros mismos debemos de escoger a la persona a la que queramos nosotros que nos mentoree, para que haya esa confianza de poder abrirme con ella. Otra de los requisitos, por así decirlo, era de que pudiera una mujer ser mentoreada por otra mujer, porque se van a hablar temas de diversa índole, en la cual hablar de un hombre a una mujer pues va a estar un poco complicado, ¿no? Entonces, hablando, por ejemplo, lo que decía la hermana Yadira, lo preferente sería que se mentoree un hombre con un hombre y una mujer con una mujer. Y lo que decía el hermano Darwin Candelero, ¿verdad? Cada quien debe de buscar, de escoger a la persona que considere pueda apoyarle en este asunto al mentoreo,
y que sea alguien de su confianza extrema para él, ¿verdad? Porque se van a tratar temas muy delicados, porque ese es el propósito, ayudarte de una manera integral, no solamente en asuntos del ministerio, sino integral, y que tú tengas la confianza para poder abrirte completamente y exponer los problemas, las necesidades, las situaciones con las cuales tú estás batallando. Ese es mi comentario. Gracias, mi querida Yolanda, por todas tus recomendaciones. Y sí, es básico. Generalmente en el ministerio recomendamos, ¿verdad? También que sea una pareja en este caso, ¿verdad? Si tu esposo están pastoreando, que sea una pareja que estén mentoreando. Particularmente mi esposo y yo tenemos distintas parejas de mentores según lo que necesitemos. Por ejemplo, tenemos unos mentores que todo es con respecto a nuestras decisiones personales, familiares, ¿verdad? Son mentores. Por otro lado, están mentores que decisiones ministeriales y todo lo demás, ahí están ellos y sabemos a quién recurrir. Generalmente, pues sí, ayuda muchísimo. Ahora, algunos vi que están un poco recién escuchando el tema, pero aun cuando la palabra mentor no aparece en la escritura como tal, ¿cierto? Sí es una palabra muy antigua, o sea, desde el tiempo de los griegos, precisamente se desarrolló la figura de un mentor, del mentor, que es una persona que cuida, que acompaña, que está al lado de otro. Entonces, aun cuando no leemos como que mentor en la escritura, sí encontramos la acción de, ¿cierto? La acción de acompañar, la acción de consolar, la acción de mentorear, de guiar. Y eso es lo que hace un mentor. Entonces, cuando hablamos de grandes líderes, ¿cierto? También es necesario hablar de grandes personas que los acompañaron. Y como es el caso de Pablo. Pablo, ¿cierto? Siempre hablamos de Pablo, siempre hablamos de la obra de Pablo, de cuánto, hacia dónde llegó y todo lo que él hizo. Y también vemos el fruto de la obra de Pablo en sus discípulos. Vemos a un Timoteo, vemos a un Tito, vemos a un Epafrodito, vemos a un Silas, ¿cierto? Llevando a cabo la tarea del ministerio con total eficacia. Pero poco hablamos de Bernabé. Bernabé realmente fue la persona que recibe a Pablo cuando nadie confiaba en el llamado que el Señor tenía para él. Es Bernabé quien entonces se encarga de formarle, ¿cierto? Se encarga de instruirle en todo lo que tiene que ver la obra al Señor. Entonces, todos nosotros, es cierto, sí, en este caso tenemos a Bernabé como la figura de ese mentor, capacitador, y enseñaba, porque Bernabé también plantaba iglesias, viajaba estableciendo iglesias, grupos en casa, compartiendo la palabra, y él desarrolló a Pablo. Entonces, Pablo no hubiese sido lo que fue si no hubiese sido por Bernabé. Y al mismo tiempo tenemos a un Pablo que entrena, que capacita, desarrolla nuevos discípulos. Pero él no solamente los entrenó, sino que los mentorea y les hace seguimiento y se los llevaba de viaje. Me encanta este aspecto y hay aquí algunas preguntas acerca del mentoreo de Bernabé hacia Pablo. Uno se pregunta, pero bueno, ¿cómo es eso? Pero si tú lees con detenimiento el libro de los Hechos, acá están los pasajes, no los voy a andar por cuestiones de tiempo, pero sí anótalos y léelos. Y te vas a dar cuenta cómo Bernabé trabajó en la vida de Pablo. Pero uno de los pasajes más impactantes es que cuando uno comienza a leer, uno se encuentra un Pablo, a un Saulo en este entonces, como alguien inmaduro, orgulloso, prepotente, ¿cierto? Incluso hay una anécdota en uno de estos pasajes que es cuando iban a un viaje misionero
y estaban preparándose Pablo y Bernabé para ir. Estoy parafraseando el pasaje. Y dice que Bernabé decidió llevar a Juan Marcos, pero Pablo no quiso que Juan Marcos fuera porque dice que Juan los había dejado botados, literalmente algo así, en el viaje anterior y los había dejado abandonada la misión, y eso para Pablo fue tanta la discusión que tenían, porque Bernabé decía que sí lo iban a llevar y Pablo decía que no, y fue tanto la discusión que se separaron. Y ahí es donde Pablo comienza sus viajes misioneros, ¿cierto? Y Bernabé se fue con Juan Marcos. Bueno, yo no sé, yo creo que eso no pasa ahorita con nosotros, ¿verdad? Eso nada más pasó en los discípulos de esa época y en los primeros discípulos. Yo creo que ellos nos dieron ya ejemplos suficientes para nosotros no hacer eso. No estar discutiendo, no estar juzgando personas, no estar, ¿para qué? No. Ese era Pablo nada más. Es un Pablo testarudo, un Pablo que no confiaba en la gente. Que le hizo la cruz a Juan Marcos, le hizo así, lo vetó. No, él no. Y particularmente yo aprendo lecciones de esta enseñanza, y es que cuando tú estás en un proceso como mentor, ¿verdad? Ni siquiera te llamas tú mismo mentor. Yo ahora soy el mentor, como me he encontrado algunos, ¿verdad? En el camino, que uno ve de todo. Ahora soy el mentor, estoy mentoreando y personas y no sé qué. No. La gente a veces te pide que seas su mentor, ¿verdad? Y a veces uno siente como que, bueno, vamos a ayudar en esto, pero no es porque eres mejor que ellos, no. Es porque la principal motivación hacia esta tarea debe ser desarrollar a los demás en el servicio al reino. Más nada. No debe existir otra motivación. Si tus motivaciones son otras, entonces hay unas motivaciones erradas. Pero si tu deseo es desarrollar a otros, ¿cierto? Desde su llamado, desde cómo desarrollarlos. Y para esto, escuche bien, hay que tener los ojos de Bernabé. ¿Por qué? Porque Bernabé se ha dicho, ay, pero qué muchacho tan malcriado. Mira este Pablo que no ha aprendido nada de lo que le he enseñado. No, este definitivamente no tiene llamado. Y bueno, ya se separó, se fue, bueno, nos veremos en 2 años más. ¿Qué habría pasado en ese tiempo? No, Bernabé no desistió. Lo formó y lo formó y lo formó. Fue tanto así, tanto que le moldeó a Pablo, que luego más adelante en otro pasaje, en algún viaje misionero, Pablo escribiendo alguna carta decía, y por favor, a Bernabé, estaba escribiendo a Bernabé, saludos a todos los hermanos y envíame a Juan Marcos, el cual me es útil para la obra del ministerio. Pero bueno, no lo había desechado anteriormente y ahora lo está pidiendo para que lo acompañe en su viaje. Entonces, vemos a un Bernabé que maduró a Pablo. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Si usted está iniciando un proceso de discipulado, de entrada con gente, y desde ya comienza a desecharlos, entiéndame las palabras que estoy diciendo. Comienza a decir, ay, no, es que esa persona es muy mentirosa. Esa persona es muy, tiene el mundo adentro. Tiene muchas prácticas mundanas. O esa persona, no, que esa familia se va a destruir. No, eso aquí que tiene llamado, pero mire, lo que quiere es alimentar el ego. Si usted está guiando a otros y lo que hace constantemente es desecharlos, porque no califican, porque no están preparados, por lo que sea, ¿verdad? Entonces usted no está mirándolos con los ojos con los que el Señor los ve y que una vez nos miró a nosotros. Hace ya un poco, casi 10 años,
Cuando digo las edades, dice uno, ay Dios mío, cómo inició, cómo inician las cosas y pasa el tiempo. Iniciamos un seminario en Venezuela, fundamos un seminario, mi esposo y yo, un seminario teológico, pero desde un programa residencial. Y era impresionante ver, la primera generación fueron 30 chicos y fue sumamente difícil porque nos mudamos a una casa todos. Una casa grande, tenía como 6 habitaciones y como era un programa residencial, no teníamos instalaciones de seminario, no había nada construido. Y nos pusimos a vivir todos en una casa, incluyéndonos mi esposo, mi hija mayor y yo. Entonces imagínense 33 personas viviendo en una casa y prácticamente nosotros nos convertimos en una figura paterna y materna. Entonces ellos venían de distintas partes del país, de Venezuela, y iban a formarse. En las mañanas teníamos clases, en las tardes teníamos trabajo ministerial y también inglés y bueno, y todo hacíamos habilidades de emprendimiento. Y los fines de semana ellos iban a servir a una iglesia y nosotros estábamos igual plantando una iglesia. Y fue una época, yo recuerdo que de mucho esfuerzo, mucho esfuerzo. Y en la época de esfuerzo tú quieres gente que te dé, ¿verdad? Que te apoye, que te acompañe, que esté ahí. Pues resulta que muchos de nuestros estudiantes, siempre al seminario envían, no sé cómo funciona el seminario ustedes, pero siempre al seminario envían 3 tipos de personas, los pastores. Algunos pastores envían lo mejor que tienen. No, mira, te envío ese muchacho o esa chica porque es lo mejor, tiene un llamado tremendo y son el orgullo de la iglesia y ellos les envían. Otros envían lo único que tienen. Algunas iglesias y pastores envían lo único que tienen. Mira, el que me da la clase de los niños, el que toca el piano, el que me hace todo, el que limpia la iglesia, el que abre la iglesia, el que la cierra, no sé qué, te lo envío porque, bueno, estoy creyendo en él. Y lo envío al seminario para que se forme. Era un proceso de 3 años. Residenciado, entonces, bueno. Pero otros pastores veían el seminario como un centro de rehabilitación. Y enviaban a los chicos y a las chicas para que les acomodáramos la vida y la existencia en el ministerio. Y adivinen, ¿qué creen ustedes? ¿Quiénes eran la mayoría de los estudiantes? ¿De qué grupo? ¿Grupo 1, grupo 2 o grupo 3? Estoy leyendo los labios de algunos. El 3. Del grupo 3, por supuesto. De los 30, como 25 eran del grupo 3. Y el resto, bueno, los mejorcitos, y ellos eran los que, ay, Dios mío. Y una vez, ¿y por qué les comparto esto? Porque una vez realmente eran muy tremendos. Esas son otras historias. Y una vez una de las chicas hizo algo, pero que no tenía, la verdad, yo no sabía cómo entrarle, cómo perdonarle, o sea, yo decía, Dios mío, ¿cómo es posible esto? Y me acuerdo que en un momento de muchas lágrimas y oración, el Señor me decía, es que tú estás luchando porque no los estás viendo a ellos con los ojos con los que yo los veo. Ellos ahora son estudiantes, pero en unos 5 añitos serán tan iguales que tú en el ministerio. Estarán sirviendo, estarán siendo pastores, estarán llevando esperanza a las comunidades, estarán sus vidas siendo transformadas. Y la verdad, hermanos, que esa oración y esa palabra que sentí de parte del Señor fue suficiente. Fue suficiente, ese pensamiento que tuve fue suficiente como para comenzar a respetarles. Entonces, una característica principal de un mentor es que tú respetas a la gente que estás mentoreando y respetas su llamado. Y cuando les respetas, no te sientes más, o no es que, ay, es que yo los lidero y si te digo esto es por tu bien, o si te digo, ni siquiera manipulamos, no nos atrevemos, porque respetas el llamado que el Señor tiene para ellos, aun cuando ves que están terribles. Pero si tú los sigues acompañando,
si tú los sigues formando, ahí van a estar. Y de eso se trata el mentoreo. El mentoreo es una experiencia, no tiene otra palabra. Es un proceso. O sea, no es algo que se hace un fin de semana o en un culto o en una reunión dominical. No, es una experiencia completamente relacional en la cual tú empoderas a otros, ¿cierto? Y al mismo tiempo otros te empoderan a ti. Tú empoderas y otros te empoderan a ti. Ahora, ¿en qué les vamos a empoderar? Les vas a empoderar con tu experiencia, compartiendo tus pensamientos, los recursos que el Señor, como decimos, te ha dado. Ahora, como es relacional, no solamente podemos venir y exigirle al pastor, en este caso, yo sé que muchos pastores de los que estamos acá, yo me identifico, soy la primera, ¿ok? Menos mal que los desconozco, pero uno se siente un poco así cuando solamente me llaman para pedirme el reporte del mes, reporte de la asistencia de los miembros. ¿Cierto? Entonces, eso no es mentoreo, eso no es acompañamiento, eso es simplemente una responsabilidad administrativa. Ojo, y no me molesto por eso, porque yo he decidido servir, he decidido ser parte de un cuerpo, de una organización, y es como mi trabajo, ¿verdad? Es lo que hago también y disfruto hacerlo. Pero por otro lado, si esa es la única llamada que tú tienes, pues entonces tú debes buscar una persona con la que puedas relacionarte constantemente, que puedas ver constantemente. Eso que hablaba la hermana, por ejemplo, compartir una comida, irse a otros ambientes, incluso fuera de los ambientes eclesiales. Porque algunos dicen, creo que por el chat, dijeron como que, bueno, ¿qué pasa si tengo un mentor pero nunca me responde? Entonces, no es un mentor, simplemente es una persona ocupada y no tiene tiempo. Para eso no quiere decir que no le interesas, no quiere decir que no le importas, porque a veces se le toman de forma personal. Es que el proceso de mentoreo requiere tiempo. Mira, yo tengo agendada todos los jueves, ¿cierto? Llamo a una de las plantadoras, que recién, la última plantadora que tenemos del equipo de la iglesia. Todos los jueves a las 4 de la tarde es nuestra llamada. Y mínimo 1 hora. Y yo tengo que asegurarme que a esa hora no estén las niñas conmigo, que a esa hora no tenga yo que estar en otras responsabilidades, porque es un tiempo dedicado a ella. Ella está en otra ciudad, de vez en cuando, al menos nos vemos como 3 veces al año. Es una persona que me he dedicado a mentorear todos los domingos. Después de la celebración, ¿verdad? Yo escribo a los otros planteadores que estamos mentoreando, especialmente las mujeres. Yo me encargo de las mujeres, mi esposo de los hombres. Oye, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? ¿Cómo estuvo la pelea que me contaste que tuviste con tu esposo esta semana? O sea, porque es relacional. ¿Ves? O sea, yo no les pregunto, ¿cuánta gente te asistió hoy al grupo? ¿Y cómo? Eso se habla en otras esferas, se habla en otros espacios. A veces decimos, bueno, sí, tengo mi mentor, ok, pero nos vemos hasta en la iglesia, en las reuniones de iglesia, en los campamentos, en los congresos. Eso, o sea, y no hablamos, ¿verdad? No abordamos la integralidad también del ser. Entonces, por eso es una relación, y en la relación existe confianza. Ellas saben que pueden llamarme a la hora que sea. No, aunque he puesto mis límites, ¿verdad? Pero si tienen una emergencia, pueden llamarme. Mi teléfono está abierto para ellas. A pesar de todas mis ocupaciones, les digo, llámame y hazme saber, ¿ok? Entonces es relacional y por eso es un compromiso de ambas partes. Y es intencional, porque en el mentoreo, cuando tú te comprometes a acompañar a alguien, tienes que poner, como decía, lugar, fecha, hora en el calendario. Si no se te olvida, si no le pasas de largo, si no se va. Y yo estoy segura que tú tienes personas que dices, que estás cuidando, que dices, ay, yo estoy viendo ciertos dones, talentos en estos hermanos, ay, me gustaría desarrollarlos. Sí, lo voy a llamar, lo voy a invitar a la reunión, le voy a no sé qué, y se pasa.
Entonces yo te recomiendo que lleves una agenda, ¿cierto? Una bitácora con las personas. Eso es ser intencional. En este momento, bueno, uno a veces le toca mentorear de a 10, de a 12, de a 15, como ahora que estoy en mi trabajo de tesis. Y tengo que anotarlo. Aquí está mi journal. Y si usted lee, así como escribo reflexiones, ¿verdad? Todos los días de la palabra y todo, también escribo en mi agenda llamar a Dexy, llamar a Ingrid, preguntarle a Diana por su hija. O sea, tengo que hacerlo, porque si no, pues se pierde la relación. Por eso es intencional. Y al mismo tiempo es una transmisión. Por eso hablamos de que es sumamente vital que tú tengas todos esos conflictos personales resueltos. Porque si no, esta relación es como que se intoxica. Y es una relación que si no has comprendido el tema, por ejemplo, de la autoridad en otros, bueno, a veces nos sentimos con cierto derecho y nos molestamos si esa persona no hace lo que le recomendamos. Por ejemplo. No, eso no es saludable. Porque es transmisión. Estamos hablando de transmisión. Y así como es uno, así son sus discípulos. Así como son los discípulos, es el que mentorea. Así que lo que queremos es que empoderes y que tengas reuniones periódicas, ¿ok? Entre tú y tus mentoreados, y si vas a buscar un mentor, entre ese mentor y tu persona. Ahorita podemos hacer un Zoom. Por supuesto, algunos dicen es que no es lo mismo que vernos, pero yo les digo algo, hermanos. Yo tengo, hermanos, una de mis mentoras las veo una vez al año, cuando viajo a Estados Unidos y viajo cerca del área. Y así como hay mentores así, ¿verdad? Que un poco solo te desean, bueno, vaya ya, y te abandonan. También hay personas que si no fuera por ellas, realmente no comprendiéramos la fragilidad de las cosas, la vulnerabilidad de las cosas. Y una conversación de 2 horas en un restaurante con ella, con todo y bulla, música, ruido, para mí es como que tan sanador y tan orientador que nos ahorra errores, años de errores en todos los aspectos de la vida, porque son personas que ya han pasado. Entonces, pero al menos hay una llamada al mes. ¿Cómo estás, Katie? ¿Cómo vas? ¿Cómo están las cosas? Y de eso se trata. Y no solamente que ella me dé, sino que yo también. A pesar de que, es mi mentora, no. ¿Cómo estás? ¿Cómo puedo orar por ti? Porque hemos desarrollado esa relación, identificando puntos de acción, áreas específicas. Eso es lo que hace el mentor. Y no es que les dices qué es lo que tienen que hacer, es que les desarrollas la toma de decisiones a las personas, la autonomía, la independencia también. Y por eso decía que hay mentores como por etapas. En la etapa inicial de tu ministerio tendrás unos mentores. Tú no sabes si el Señor te mueve a otro lugar y tendrás otros. Y así sucesivamente. Entonces, entender de que no es tampoco un proceso de consejería, porque, como decimos, no es que le digas a la gente lo que tiene o no que hacer, sino que las mismas personas puedan experimentar el actuar de Dios en sus vidas también. Y eso es lo que precisamente hacemos como mentores. Y guiamos en algunas áreas. Dice el pastor Luis, ¿no será lo mismo que discipulado, pastor? Es que el discipulado, o sea, el proceso de mentoreo es como más macro. En el discipulado también mentoreamos, pero el discipulado es un proceso de formación. Igual transmitimos vida y todo, ¿cierto? Pero el mentoreo es macro porque desarrollamos a otros. Desarrollamos hasta que vemos como que completaron su llamado, hasta que los ves allí realizados. Hay mentores que son de por vida y se convierten en amigos.
Entonces ya no es como un discipulado, sino más bien una relación, una relación que se lleva. Vi algunas manitos levantadas, no sé si quería terminar estas ideas, si alguien tiene algo que acotar en este punto. Hermana, nuevamente. Ok, adelante. Es bien interesante y bien importante lo que usted remarcó. Debemos trabajar con la agenda en la mano, trabajar con el reloj en la mano, porque a veces somos reactivos, solamente reaccionamos a alguna situación y yo creo que podemos crear nuevas disciplinas que nos ayuden a ser buenos mentores. Así que solamente era decirle pues que acertó usted en ese punto. Muy amable, gracias. Excelente. Entonces, ahora, ¿qué voy a hablar? ¿Qué debo, en qué áreas voy a acompañar? Bueno, generalmente para nosotros hay 3 áreas básicas, ¿ok? Se pueden acompañar en más áreas, pero para nosotros es básico, por ejemplo, el área espiritual. Hay estadísticas sumamente alarmantes que dice que el promedio de oración de un pastor es solamente al día, es lo que ora por los alimentos. Generalmente. O sea, el tiempo de oración se reduce al tiempo de oración por los alimentos. Y más porque es ya un hábito, una cuestión, ¿verdad? De que, bueno, Señor, bendice los alimentos, gracias, Padre. Pero la mayoría nos levantamos temprano, ¿verdad? Corriendo, con el tiempo, todo, no se queda. Y nuestro tiempo de oración, de meditación, de reflexión de la palabra queda relegado al siguiente día, al siguiente día, al siguiente día. Al igual que la lectura, también no lo digo yo, lo dicen encuestas, la lectura de la palabra está igual relegada al hacer el sermón. O sea, si un pastor no sintiera la responsabilidad, no todos, ojo, es porcentaje alrededor de 60%, me parece que era 63%. Si un pastor no tuviera que predicar el domingo, porque es su responsabilidad, ¿verdad? Es una responsabilidad. Difícilmente se acordaría de que, ay, tengo que estudiar la palabra. Puede leer versículos y ahorita estamos tan llenos, ¿verdad? En las redes sociales uno abre el estado de no sé quién, abre la red social esta y hay tan, como la mayoría de nuestros contactos son cristianos, estamos bombardeados, saturados. Pero de ahí que llevar un plan de lectura, de ahí que llevar un seguimiento espiritual. Pues no, se ve muy poco, se ve muy poco. Hace justamente 2 semanas hicimos encuestas a un grupo reducido de personas acerca de la salud espiritual, de su salud espiritual, y entendían que la salud espiritual era simplemente orar, ayunar y leer la Biblia. Cuando la salud espiritual tiene completamente que ver con entender, ¿verdad?, lo que es mi identidad, en la relación que tengo con mi padre, en la relación que tengo con el prójimo, pero también en la relación que tengo conmigo mismo, basado en lo que indica el gran mandamiento: ama al Señor, ama a tu prójimo y como a ti mismo. Entonces, cuando hablábamos acerca, por ejemplo, del dar, hablábamos acerca del tema del manejo de los talentos, de tus dones. Eso es salud espiritual. Y muchas personas pues simplemente somos ignorantes de relegar, solo limitar nuestra vida espiritual solamente a eso, a la oración, al ayuno, a la palabra. Cuando hay otras cosas que se abarcan, por ejemplo, mi tiempo de silencio delante de Dios, porque es un tiempo donde puedo pensar, reflexionar lo que hice durante el día, cómo actué durante el día, cómo fui madre durante el día, cómo actué como esposa, cómo fui hija, cómo fui cristiana. Entonces el tiempo de silencio, el tema de contemplar,
el tema de leer la palabra, pero al mismo tiempo era tomarme el tiempo de escribirla. Y así sucesivamente, el tema de la dádiva, el tema de la generosidad. Todo eso contempla la salud espiritual. Entonces hay tanto todavía que desarrollar a otros, a nosotros mismos, pero también a otros, porque, y ese ha sido un aspecto, que las personas se convierten, las iniciamos en un proceso de discipulado y es como que les separamos inmediatamente, separamos, bueno, esto es lo espiritual y lo demás es tu familia, esto es lo espiritual y lo demás es tu trabajo. No, la fe es lo que es el centro de todo. No sé por qué lo sectorizamos o lo dividimos y decimos esto es no sé qué y esto cuando todo depende de nuestro desarrollo espiritual. Entonces, de alguna forma, cuando guiamos a otros, debemos atender, debemos desarrollarles espiritualmente. Y entiéndase, desarrollar una persona espiritualmente a veces no tiene mucho que ver con hacerles grandes discípulos, grandes evangelistas, y esto lo digo con mucho cuidado, o grandes maestros, no, tú los estás desarrollando ministerialmente. Pero el desarrollo espiritual tiene que ver con el ser, tiene que ver con el carácter. Si ellos están desarrollando un carácter cristiano realmente, si ellos están madurando en la fe cristiana, como esa escalera de Pedro, ¿verdad? Que les va guiando a eso, si están desarrollando el fruto del Espíritu en sus vidas. Eso es desarrollo espiritual. Entonces, tiene que ver es con el ser, no tanto con el hacer. El hacer es más desarrollo en ministerio, desarrollo así, ¿verdad? Pero el desarrollo espiritual tiene que ver con el ser. Y eso hay que acompañarles. Les acompañamos. Otra área a abordar es obviamente la familia, y la familia contempla, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver relaciones. Hablábamos del tema de la paternidad, maternidad, que tantas personas necesitan sanar su imagen materna, su imagen paterna, cierto, su lugar, entender el rol en sus familias y tanta disfuncionalidad en la familia. Y ojo, eso somos nosotros. Somos nosotros los que el Señor ha elegido para llevar a cabo su misión. Entonces, no hay familias, ¿verdad?, perfectas, pero necesitan un acompañamiento familiar. Y como decíamos, no es una consejería, pero se siente bien cuando uno le preguntan, oye, ¿y cómo va tu relación con Cruz? ¿Cómo entiendo que pasaron diferentes pruebas el mes pasado? Estuvieron enfrentando, qué sé yo, distintas enfermedades en casa. ¿Cómo han estado? ¿Cómo se siente uno? Oh, mira, sí. Tremendo. Oye, ¿y cómo superaron esto? ¿Lo han conversado? O muchos de nosotros, ¿verdad? Todavía algunos tenemos hijos mayores y es lo que mayor uno se encuentra en el ámbito pastoral, donde los hijos, algunos no sirven al Señor. Creo que eso es un dolor tremendo. Cuando se experimenta eso, o la pareja no sirve al Señor, eso es, Dios mío, es una carga. Pero damos por supuesto, ¿verdad?, muchas cosas. Así que, ¿y cómo está esto? Te ayuda a orar, tu familia. Y si es de intervenir, si tienes las herramientas para intervenir, porque eso es otra cosa, que tengas las herramientas para intervenir. No te digo que seas un psicólogo, una psicóloga o un orientador familiar, pero sí es necesario educarse. Y entonces aquí están. Un buen mentor está constantemente autoeducándose, llevando procesos. Y de igual forma en el área ministerial. Creo que alguien me está haciendo ruido. Si pueden, gracias. Entonces, ¿qué
debemos hacer para iniciar? Bueno, tomando en cuenta que ya tenemos estas 3 áreas como básicas, está también el área emocional, por ejemplo. Está también el área física. Particularmente ahora estamos llevando el mentoreo a ese nivel de alcance, ¿ok? Porque vemos que es una necesidad. Nadie habla de la salud física en nuestro medio. Muy pocos son las voces que hablan de una salud, del cuidado del cuerpo, del cuidado de la mente. Ahora mismo se habla de la salud mental, ¿cierto? No ahora mismo en nuestro medio, porque siempre se habla de la salud mental, pero ahora de la importancia de la salud mental. Me sigue haciendo ruido alguien, creo que es Desafío 2023, gracias. Entonces, sí, podemos acompañar a personas. Ahora, ¿cuándo y dónde debemos reunirnos? Por eso decimos el tema de la agenda. ¿Cuánto tiempo debe durar el encuentro? Cuando digo aquí reunión es porque en algunos contextos es como una reunión, el encuentro. 1 hora, 45 minutos, porque entiendo de que no es algo que, ay, como que nos desesperamos. Vamos a hablar una vez y ya. No, van a ser reuniones periódicas, así que no hay para qué quedarse 3 horas hablando. Así que, ¿con qué frecuencia? Esos son acuerdos a los que uno llega con las personas. El tema de la confidencialidad. Otro aspecto es que muchos no se abren. No sé, el pastor que nos decía que, Darwin, que duró 15 años sin mentor. No sé si alguna de las razones era porque el tema de la confidencialidad, que van a pensar, que van a decir, que no sé qué, que esto, aquello, no, que ya lo va a saber todo el mundo. Entonces, no, la nueva formación de mentores tiene que ser una que obviamente respetemos esto, por respeto a nosotros mismos, por respeto a nuestro llamado, ¿cierto? Y que exista un proceso de medición de avances. Por eso es importante llevar una bitácora. Porque lo que usted no anota, cómo estuviste, cómo estás, qué fue lo último que hablamos, pues se olvida. ¿Qué pregunta podemos hacer? Por ejemplo, es una agenda sugerida. No tiene por qué tomarlo todo. Ustedes tienen acceso a todos estos materiales. Ya yo los pasé a las personas responsables. Bueno, Giselle nos ayudó pasándolo. Pero son preguntas sencillas. ¿Qué abordar en la vida espiritual? ¿Qué abordar en la vida familiar? ¿Qué abordar en la vida ministerial? ¿Cierto? Que en la vida espiritual, por ejemplo, ¿cómo ves el actuar de Dios en este tiempo, en esta circunstancia? Por ejemplo, háblame. Nuevamente, ay, es que Dios te dice esto y esto. No. ¿Cómo tú ves a Dios? ¿Y cómo interpretas? ¿Qué te está diciendo Dios en este tiempo? No se trata, que yo considero que no. Y tampoco el mentoreo es una cuestión de que uno se pone a conversar y tú simplemente hablas de ti. Ojo, hermanos, que nosotros somos fanáticos de nosotros mismos también, de nuestras propias experiencias y queremos siempre compartirlas. Eso está bien, pero ten en cuenta que en una sesión, un encuentro, las personas quieren es más que escucharte, también desahogarse, hablar, ¿cierto? Y por supuesto puedes compartir, pero, o sea, resérvalas para cuando sean necesarios. Ok, ahora, igual en la vida familiar. Vamos a tomar un café, conversamos y así sucesivamente. Preguntas, ¿ok? Estas son preguntas, como dije, sugeridas. No tienen por qué ser, pero esas son una guía para algunos. Y en la vida ministerial también, oye, ¿cómo vas? ¿Cómo va la plantación? ¿Cómo va la gente? Si te sientes cómodo con lo que estás haciendo, sientes que es lo tuyo, ¿cierto? Mira qué desafíos estás teniendo últimamente, cómo estás haciendo con el tema de las finanzas. Y uno a veces no quiere preguntar esas cosas porque no es que te estés mostrando como salvador, no es que la persona te va a ver como salvador, es que simplemente quieres hacer sentir a la persona cuidada. Entonces de eso se trata. ¿Ok? Ahora, ¿qué tenemos que hacer en este tiempo? Esta es la tarea. Ya estamos cerrando por acá. La tarea es, en primer lugar, debes desarrollar
intencionalmente ese proceso de mentoreo. Al menos iniciar con una sesión práctica con tu gente. Sé que a veces el tema de manejar los grupos por la confidencialidad y todo es complicado. Y las personas prefieren como que más individualidad. Y por eso a veces el mentoreo es difícil porque no es lo mismo que tú reúnas a 60 y les compartes y todo a que vayas uno por uno o de 5 en 5. Y por eso es desafiante, especialmente para el mentor. No recomendamos que mentoreen más de 7 personas. No, porque es un tema, cuando yo digo que estamos mentoreando 17 es porque somos mi esposo y yo y junto a un equipo también que estamos levantando como mentores. Y lo ideal es que sea bastante personalizado. Ya la gente es como que se engancha con alguien, se conecta con personas, con alguien específico y uno tiene que aprender a respetar eso. Hay mentoras, hay personas que son mis discípulas en la iglesia, ¿verdad? Que tenemos que se sienten mucho mejor con otra líder de la iglesia. Yo no me voy a meter en eso. O sea, si cree que esa líder le puede mentorear bien y yo veo que están haciendo un buen trabajo, excelente. Eso no hay para qué, porque para todos hay. Y lo ideal es que tú entonces empieces con ese número de personas, al menos, bueno, si ahora tienes 1 o 2, comienza a reunirte intencionalmente, mejor si es fuera de los espacios eclesiales. Cuando digo espacios eclesiales es que no como que es alguien en la iglesia. O sea, es como que, ¿ves? Sí, ok, bueno, sí, ya no hay más que, pero llévatelo, como te digo, a un café, a una plaza, a conversar, o sea, es para tener atención enfocada. No es porque no me gustan la iglesia, el templo, lo que sea, no, es que a veces te interrumpen, te tocan la puerta, permiso, no sé qué, la bulla, que si están practicando la alabanza, no. Atención enfocada. Y por eso a veces es mejor fuera de esos espacios comunes, ¿ok? Y puedes usar algunas preguntas, ¿verdad? Obviamente si vas a iniciar con la primera sesión, hablar acerca de la intencionalidad. ¿Qué estás buscando? Mira, yo he visto en ti, quiero desarrollarte, no es que, me dejas ser tu mentor, tampoco, o sea, sino como que pues, queremos desarrollar intencionalmente en ti esto, en esto, y estoy segura que la persona va a decir, claro, es algo por lo que está orando. O puede ser que pase lo contrario, que otros te piden que seas un mentor. O tú pidas a otro que sea tu mentor. De cual sea el caso, lo importante es que inicies con alguien, ¿ok? Y que determines lugar, fecha, hora, frecuencia de esos encuentros. No es que tengas tu mentor o tus mentoreados que por lo menos desarrolles de aquí a que termine el año al menos unas 4 sesiones mentoreo, 4 encuentros. ¿Por qué digo de aquí a que termine el año? Estamos a mitad de año y por lo menos se pide al menos una cada mes y medio, cada 2 meses. ¿Ok? Y bueno, son simplemente sugerencias. Del resto, ambos estamos sumamente abiertos para seguir un proceso de acompañamiento. El proceso contempla, ¿verdad? Un acompañamiento en el área de la salud espiritual, en la salud emocional, en la salud física, en la salud mental. No es de extrañar todo lo que está sucediendo. Okay, aquí dice también, aquí en Chiapas el mentoreo se vuelve complicado por los prejuicios y paradigmas que necesitamos romper, porque también soy un pastor que estuve 13 años sin un mentor. Sí, son paradigmas. Por eso digo, tampoco necesitamos estar por ahí diciendo, yo soy ahora mentor, o yo tengo un mentor, o sea, no necesitamos, simplemente haz la acción de acompañar. Haz la acción de acompañar a otros y sé intencional en que tu ministerio sea un ministerio integral. No sea simplemente un ministerio de índole administrativo, eclesial, y bueno, para eso otras personas. Pero que el distintivo de tu ministerio sea esto, o sea, que tú quieres realmente desarrollar a otros, no solo ministerialmente, sino también en el aspecto personal, en el aspecto espiritual.
¿cierto? Les quieres desarrollar, porque entendemos de que no se puede hacer antes de ser. No sé por qué hemos hecho tanto. Hacer antes de ser. Entonces, eso sería, bueno, algunos dicen que no les han llegado las diapositivas. Yo no tengo problema en ponérselas acá. Ok, déjenme ver. Creo que está por acá. Ajá. ¿Dónde está? Mi ordenador. Como decimos, este material es de ustedes. Ok. Ahí se fue. Y ahí lo compartí en el chat. Por favor, téngalas, úselas, ¿verdad? Usted puede replicar esta información a pastores, pero tenemos que, hermanos, y bueno, y lamentablemente en 1 hora y media no vamos a cubrir todo lo que hay que hablar con respecto a este tema tan vital, pero sé que ya hoy les dejé una espinita sembrada, les dejé una semilla sembrada. Así que, hermanos, creo que tenemos tarea, tenemos trabajo, y bueno, por este lado, desearles que, por favor, sean buenos mentores. Recuerde, el llamado de otros, de los que vienen, puede depender de sus acciones. Así que sea consciente de todo esto. Bueno, por acá les agradezco por el tiempo y que sea el Señor bendiciéndoles en todo lo que hagan. No sé quién va a estar por acá. Gracias, estimada Katie. Qué gusto que hemos podido compartir este tiempo, amados hermanos. Me tuve que retirar así rapidito porque se nos despertó la hija y la estoy allí cuidando ahorita, pero qué bueno poder haber podido compartir. Creo que las preguntas han sido respondidas. Es un gran privilegio, es una gran necesidad la oportunidad de poder mentorear a otros, de poder guiarles. Algo que es importante es entender, me encanta cuando hablamos del mentoreo y la relación con el discipulado. Creo que ya lo dijiste, pero en cuanto al discipulado, el mentor es una forma de discipulado, pero el discipulado en su manera inicial busca desarrollar el carácter y la madurez del creyente. El mentoreo lo que busca es desarrollar la madurez del ministerio. Es decir, mentoreamos a otros para que experimenten y vivan también un ministerio saludable. Entonces, podemos decir que el mentoreo es un discipulado para el ministerio. Y cuando hablamos del ministerio no nos referimos solo al pastorado, ¿no? Sino ese llamado que todos tienen a desarrollar su llamado y sus dones en el cuerpo de Cristo. Así que bueno, que el Señor me les bendiga mucho. Para nosotros ha sido un placer poder compartir este tiempo, estas noches de aprendizaje. Hay toda una secuencia y todo un proceso de seguimiento que ya seguro están haciendo con sus reportes, con sus ABCs, sus informes, y creo que vamos a dar, de hecho, se va a dar un mes más para que puedan ustedes poner al día todo el proceso de entrega de informes ministeriales, porque sí nos gusta saber, ¿no? Cómo va ese bebé. Y es nuestra oración que esto sea una semilla que se plante, que nazca para la gloria del Señor y que podamos ver el fruto manifiesto. Les amamos. Gracias al pastor Milton por la oportunidad de poder servirles, de lavarles los pies, al equipo de allí de Nazarenos Mesoamérica, al pastor Luis Flores, bueno, Vanessa, que es la que ha estado encargada directamente de este proceso, y queremos a Gerson también, Gabriel, y queremos de alguna manera seguir dando lo mejor y modelando un poco lo que esto se trata para que ustedes lo hagan aún mejor de como lo estamos haciendo. Que el Señor les bendiga mucho y bueno, nos vemos para la graduación, ¿no? Para celebrar también el fruto del trabajo que ustedes han estado llevando a cabo. Vanessa, te entrego, que el Señor les bendiga.